Muy valiosa su aportación y su punto de vista. Nada más les comento que al finalizar, en la mesa de atrás va a haber algunos ejemplares de auditorías que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación Nara-Conagua para que se las puedan llevar, los que alcancen, y tengan de manera ilustrativa cómo son estos ejercicios de auditoría. Y también tenemos, creo que son 5 ejemplares de la respuesta que dio la Auditoría Superior de la Federación a la solicitud de información, mediante la cual nos reservaron la información por 5 años, a pesar de que los datos que solicitamos de la auditoría eran del 2013, de 2012. Entonces todavía se encuentra en proceso y no la reservan por 5 años más, entonces no vamos a saber qué pasó con esos resultados. También van a estar a su disposición. Le agradecemos mucho a Carmen y le damos la palabra a la doctora Mónica Olvera. Mónica Olvera es doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación ha sido la producción política del espacio del agua en relación con la construcción de megaproyectos de presas, la historia política de la cuenca y los conflictos sociales por el agua. Actualmente es coordinadora del proyecto Promoviendo el Acceso Equitativo al Agua en México, en Oxfam, México, el cual enfatiza la problemática de desigualdad y captura política en el modelo de gestión actual. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos y a todas, gracias por estar aquí. Antes que nada, me gustaría agradecer a Control a tu Gobierno por la invitación, felicitar a Verónica Zamudio por esta investigación, pero también reconocer la idea y coordinación de la investigación de Mayli Sepúlveda, y también agradecerle que ya por más de un año en el ámbito de esta alianza entre Oxfam México y Controla tu Gobierno, pues nos ha venido educando en el tema de transparencia y rendición de cuentas, que creo que eso también habría que destacar de este documento. Si ustedes al leerlo se darán cuenta que prácticamente te lleva de la mano, puesto que pese a que es un tema de muchísima importancia, pues realmente entrarle al tema está un poco complicado. Entonces, este documento lo hace muy bien y podemos ir entendiendo y aprendiendo de qué se trata la transparencia y rendición de cuentas. Bueno, pues como ya me han presentado, soy Mónica Olvera y coordino el proyecto Promoviendo el Acceso Equitativo al Agua en Oxfam, México. Para quienes no conocen a la asociación, esta es una asociación civil que es parte de una confederación internacional cuyos proyectos están presentes en 94 países y buscan combatir las desigualdades sociales. En particular, el proyecto que coordino pues tiene por objetivo contribuir a reducir la desigualdad en el acceso al agua en México y contrarrestar su principal causa, o lo que hemos identificado como su principal causa, que es la captura política del modelo de gestión del agua. En un momento explicaré esto. Habría que decir que en México, como ya han dado cuenta también las presentaciones previas, pues existen 9.9 millones de personas sin acceso al agua, pero son muchos millones más que no cuentan con agua de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible para el uso personal y doméstico, tal como lo señala el derecho humano al agua saneamiento reconocido por nuestra Constitución, y que pues dichas personas siguen siendo invisibilizadas por el gobierno mexicano y que, como también han dado cuenta las compañeras, pues esto se debe a que no hay datos al respecto. Los comentarios en torno al documento los haré reflexionando sobre su utilidad para comprender la relación existente entre la desigualdad en el acceso al agua y la captura política, procurando mostrar cómo este ejercicio de transparencia en la información que ofrece el documento puede servir para evidenciar y desarticular dichos fenómenos, puesto que el objetivo no solamente es demostrar, sino cómo hacemos para combatir estas problemáticas. Bueno, por captura política entendemos el ejercicio de la influencia abusiva por parte de las élites en favor de sus intereses y en detrimento del interés general.
sobre el ciclo de políticas públicas y los organismos del Estado con efectos potenciales en la desigualdad y en la democracia. La captura política, y de aquí la importancia del tema, tiene impactos directos en la manera en que la ciudadanía percibe a las instituciones y pone en duda la legitimidad del sistema democrático. Para que la captura en la gestión del agua se suscite, requiere de la opacidad del sistema político, donde ocurren las negociaciones entre las élites y los funcionarios públicos, aunadas a constantes adecuaciones de la misma política hídrica, que ya nos comentaban, les hacen la recomendación de que adecuen, ¿no?, que la ciudadanía, de tal manera que solo aquellos que cuentan con expertise necesaria pueden tener un margen de acción para posicionar ciertos temas en el debate público o bien obtener beneficios. En este contexto, uno de los aportes del documento es ser una brújula de la política hídrica nacional que nos permite identificar sus principales programas en un plano temporal, lo suficientemente amplio para brindar un diagnóstico de la misma, marcada por el manejo ineficiente y poco transparente de los recursos públicos. Dicha situación, en términos de captura política, ha sido un argumento socorrido para justificar la privatización de diversos bienes y servicios públicos. Por lo tanto, es importante prestar atención en este punto, sobre todo si tomamos en cuenta que las fortunas de las personas más ricas del país derivan en una parte significativa de sectores privatizados y concesionados. El texto aporta elementos para cuestionar el señalamiento de la falta de recursos como causante de la incapacidad para implementar más y mejores programas y proyectos que permitan eficientar los servicios que provee el Estado, argumento que ha sido recogido en las iniciativas gubernamentales presentadas para la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, Corenfeld y Pichardo. Ya nos dimos cuenta, no es un asunto de que falte dinero, sino cómo se está usando ese dinero. El documento también resulta revelador al detectar varias irregularidades que permite ver cómo el presupuesto asignado a Conagua es ejercido de manera inadecuada, pues mucho de este se diluye en malos manejos, pagos excesivos, compras injustificadas, obras mal planeadas, entre muchos otros, incluso obras no construidas, ¿no? Operaciones que generalmente involucran al sector privado, lo que nos habla que más que una insuficiencia presupuestaria nos enfrentamos a problemas estructurales asociados a un debilitamiento sistemático y recurrente de las capacidades institucionales, transparencia, rendición de cuentas, profesionalización y capacidades técnicas, para favorecer a ciertos intereses, donde la fiscalización se convierte en pieza clave para contrarrestar la captura política y con ello abonar en el fortalecimiento democrático. En realidad, la mayoría de la ciudadanía es afectada por la ineficiencia del sector hídrico, debido a que son recursos públicos los que se manejan, hay daños a la hacienda pública. En particular, la falta de operatividad de los programas tiene repercusiones directas en territorios y poblaciones que de por sí se encuentran en condiciones de desigualdad, pobreza y marginación, lo que profundiza esta situación. Al respecto, y por citar un ejemplo, llamó particularmente nuestra atención que el programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales, a pesar de que contó con criterios para priorizar a la población, por ejemplo, localidades rurales con grandes de muy alta y alta marginación y de población indígena, careció de información desagregada para ubicar a la población que requiere ser atendida por el programa y de esa manera alcanzar el logro de sus metas. Es decir, iba enfocado hacia la gente que tenía condiciones de pobreza, pero no saben dónde están.
Consideramos que son varios los datos ofrecidos por este documento que podrían generar reflexiones en torno a las desigualdades profundizadas por el modelo de gestión del agua actual. Paradójicamente, el documento brinda datos de que no hay datos para una adecuada gestión del agua, puesto que la Conagua no genera información suficiente ni tampoco cuenta con mecanismos que garanticen la veracidad de las cifras que construye, como en el caso del mejoramiento e incremento de la prestación de los servicios de alcantarillado y saneamiento que reportaban durante el periodo 1990 y 2010, que todas creo que aquí hemos recuperado este dato, de cómo pasamos de un 89.4% a un 95.4% de cobertura, y que pues en realidad no tienen datos para sustentarlo. Así queda expuesto que la información se convierte en una herramienta de poder y control, puesto que con base en esta se determina la repartición de los recursos y con ello su distribución desigual. Al ser estos datos los que se utilizan para elaborar la política pública y que en general legitiman la toma de decisiones, por lo que bien vale la pena centrar la atención en el cómo se están construyendo estas cifras y tener claros qué es lo que se encuentra en juego, pues citando a Preciado y Álvarez, no hay reporte técnico sin objetivo político. Y aquí, saliéndome un poco de la lectura de esto, creo que ¿qué nos dice que haya obras inconclusas, que no funcionen, que no haya consecuencias, que haya obras pagadas pero no construidas, que haya arbitrariedad en la elección de a quién se le brinda el presupuesto? Pues que esto es parte del sistema de modelo de gestión actual. O sea, es reiterado, es sistemático. Así entonces, aproximarnos a la comprensión de la captura política es preguntarnos quién se beneficia del modelo de gestión del agua actual y quién no. ¿Y cómo la podemos contrarrestar? En este sentido, uno de los principales aportes de esta investigación, ante la desconfianza razonable de la ciudadanía hacia las instituciones públicas, puesto que todo esto da cuenta por qué no se confía en las instituciones, desde nuestro punto de vista, es que nos hace preguntarnos por los actores ante la desde nuestro punto de vista es que también nos hace preguntarnos por aquellos actores gubernamentales que generan contrapesos a la captura política. En este caso, la Auditoría Superior de la Federación, quien con frecuencia no figura en los análisis de poder de los expertos. Tenemos que ver quién hace contrapesos al interior del propio gobierno. De aquí que el contexto que hoy comentamos sea relevante en el objetivo de combatir la captura política, pues no solo es un medio de denuncia sobre las irregularidades detectadas en la gestión de Conagua, sino que además puede servir como un instrumento para fortalecer capacidades institucionales y como una herramienta que permite acercar a la ciudadanía en general a los mecanismos de fiscalización con los que cuenta la Administración Pública Nacional, que si bien aún requieren de adecuaciones legales que les doten de dientes, es decir, de mayores facultades en la implementación de esas sanciones hacia las distintas dependencias, es una arena que no debemos desaprovechar. Es por eso que estos esfuerzos encaminados a transparentar las acciones gubernamentales son necesarios para el ejercicio de las libertades políticas, en donde el acceso a la información es esencial para garantizar una participación ciudadana más articulada que posibilite a los actores incidir en la toma de decisiones y fungir como contrapesos reales que impidan que la captura política se siga reproduciendo. Como reflexiones finales, podemos decir que la captura política se fortalece en espacios opacos, en donde la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son débiles, principios básicos de todo régimen democrático. Por lo tanto, estos principios son una apuesta política para el fortalecimiento de las instituciones, donde la ciudadanía es clave para llevar esta propuesta al extremo, y para ello el acceso a la información veraz y oportuna es fundamental. Además, muchos de los casos de obras de infraestructura que da cuenta el documento están relacionados a un conflicto social
en un marco de violencia de derechos, en un país con el que nivel de conflictividad e inseguridad social como en el que vivimos, el acceso a la información también podría ayudar a tomar mejores decisiones públicas basadas en el interés real. Por lo mismo, si se quiere realmente de cambios, tendrá que incorporarse en la política hídrica, como ya lo señala claramente el documento, los enfoques de transversalidad de género, sustentabilidad, interculturalidad y derechos, puesto que esta es la ruta para contrarrestar la desigualdad en el país. Estos elementos hacen de este un texto obligado cuando lo que se quiere es comprender la maquinaria del modelo de gestión del agua en México, y es un documento particularmente necesario para la administración entrante, puesto que se le puede leer como un diagnóstico de la política hídrica de los últimos 16 años y de las acciones a implementar con miras a mejorar la gestión de los recursos públicos. Gracias. Que tenemos por delante. Hay mucho trabajo que hacer. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a la maestra Natalie Seguín. La maestra Natalie estudió Ingeniería en Física con especialidad en Termodinámica en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo la maestría en Gestión del Agua con especialidad en Participación Social en la Universidad de Montpellier de Francia. Ha sido consultora en temas vinculados a medio ambiente, agua y saneamiento, cambio climático, derechos humanos y participación social para organizaciones. Desde 2006 dirige el capítulo de México para la Red de Acción por el Agua, FANMEX, por sus siglas en inglés. Ha llevado a cabo varios programas de fortalecimiento de capacidades para dar a conocer el derecho humano al agua y al saneamiento. Participó en la estrategia de incidencia a nivel internacional para el reconocimiento del derecho humano al agua y saneamiento en Naciones Unidas, así como la introducción del tema del agua en las negociaciones de cambio climático en el marco de las conferencias de desarrollo sustentable. Participó en las negociaciones de la Agenda 2030 y el debate sobre la pertinencia de un objetivo de agua y saneamiento y sus indicadores. En 2013, por conocer los impactos que tiene el fracking en el agua, cofunda con otras organizaciones la Alianza Mexicana contra el Fracking. Y bueno, eso es un pequeño resumen. Muchas gracias. Le damos la palabra. Pues muy buenos días a todas y a todos. Quisiera yo empezar con agradecer la invitación de Controla tu Gobierno, a Elvia, a Mayli, agradecer el increíble esfuerzo de analizar, Verónica, estos documentos. Yo creo que el contar hoy en día con un análisis como este va a ser un parteaguas, creo yo. Quisiera analizar particularmente a Mayli por haber tenido o por haber logrado compartir con ella esta inquietud sobre el saneamiento y cómo se estaban dando estas opacidades, ¿no? en un área, en el agua, por supuesto, en el acceso al agua, pero particularmente en el acceso a un saneamiento como un derecho humano, ¿no? Y creo que estas pláticas que tuvimos hace unos años me da un gusto realmente enorme de ver cómo se está concretando el abrir yo creo que se está abriendo una caja de Pandora en cuestión de acceso al agua potable y saneamiento, y creo que este análisis es un excelente insumo para la nueva administración de la CONAGUA. Creo que si partimos un poco con lo que hemos estado escuchando del próximo presidente, donde no busca echar culpas para atrás, sino realmente partir de una línea base de reconocimiento de cómo se encuentra la situación en el país, creo que este documento va a ser realmente de muchísima utilidad. Creo que en este documento se han logrado identificar muchos de los problemas de fondo que tenemos en la estructura, que tenemos en el país, pero particularmente en la estructura de la CONAGUA, en cuanto a operación, en cuanto a la propia estructura de gestión de agua que se ha estado llevando a cabo en México, ¿no? Gracias a este análisis, no voy a repetir porque creo que ya hay muchos de los elementos que yo tenía previsto que han estado surgiendo, entonces con ánimos de no quitar tiempo, pero sí quisiera enfatizar tal vez en algunos que no se ha hablado tanto. Creo que este documento trae una evidencia de la falta de generación de datos, de medición, de monitoreo,
de información que es vital para poder realizar una correcta planeación, para poder realizar una correcta gestión del recurso hídrico que nos permita verdaderamente lograr los compromisos constitucionales, tanto nacionales como a nivel internacional. Hay definitivamente, yo creo que con esto podemos también identificar que en la gestión de los últimos 16 años se demuestra una verdadera falta de voluntad en términos de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Creo que es evidente, o sea, con esta manera en la que, y ya lo mencionó Carmen, internamente la Conagua dice que no tiene datos para corregir, o sea, para cambiar o para las acciones correctivas. Y sin embargo, sí tiene datos para hacer reportes nacionales y reportes internacionales, llegando a unas cifras que, vaya, los países ricos nos preguntan cómo hacen para tener este nivel, 92%, 94% de acceso al agua potable. Y estamos hablando de agua potable. Se mencionaron dos cifras en relación al acceso al agua potable y saneamiento. Se habla, ¿no?, de estos 9.9 millones de personas que no tienen acceso al agua. Si le ponemos el aspecto de calidad, esto se triplica o más todavía. Pero si hablamos, por ejemplo, de acceso a un saneamiento como un derecho humano, y esto es importante recalcar, ni siquiera tenemos datos. El programa de monitoreo conjunto de Naciones Unidas que lo lleva la OMS y UNICEF, al estar revisando estas cifras de 90 y tantos % de acceso al agua potable, se dio a la tarea de cuestionar al gobierno y preguntar, bueno, ¿cómo y con qué datos pueden ustedes decir que el agua que proveen es de calidad? No pudieron contestar, y entonces la cifra que aparece en el último reporte de este programa es de 42.6% de acceso al agua potable. Entonces tenemos más de 60 millones de personas que no cuentan con un verdadero acceso al agua potable en los términos que el derecho humano lo especifica. Si eso pasa con el agua, se podrán imaginar lo que pasa con el acceso a un saneamiento básico como un derecho humano. Esta cifra no podemos ni siquiera decirla porque no hay de dónde agarrarse, pero debe de ser al menos más de 60 millones de personas, ¿no? Entonces, esto me regresa a algunas cifras que leí en el documento. Por ejemplo, en materia de saneamiento, 416 obras fueron acreditadas por Conagua, pero no establecieron metas. Estas obras se construyen sin tener metas, sin tener objetivos, y me parece que este es uno de los grandes elementos que a mí me llamaron la atención en este documento. Se está trabajando sin objetivos, sin metas en los programas y los proyectos de la Conagua. Y esto nos revela que hay una urgencia de cambiar la estructura de la Conagua y de hacer un énfasis en la planeación, en el monitoreo y en una evaluación interna, porque hoy en día la Conagua internamente no hace ningún tipo de evaluación de sus propios proyectos. Lo han dicho, ni siquiera saben si se terminó la construcción, ni siquiera van y checan si está funcionando esa planta de tratamiento. En México tenemos, diría yo, un panteón de plantas de tratamiento en todo el país que no están funcionando, o no están funcionando por falta de presupuestos para operación y mantenimiento, pero existe un programa para eso también, y este programa no está tampoco respondiendo. Entonces, tenemos ahora sí que este cementerio de plantas de tratamiento que me parece que esta nueva administración tendrá que revisar, hacer un inventario, gracias, un inventario de todas estas plantas que tendrían que estar funcionando para verdaderamente estar tratando las aguas residuales que se están generando y poder poco a poco ir recuperando nuestros ríos.
En fin, este documento me parece que realmente está indicando guías para trabajar, y otra de ellas que me parece también importante recalcar es que la Auditoría Superior de la Federación hace la evaluación, digamos, o la auditoría de un X porcentaje, que me parece que es como un 20% de los proyectos y programas que puede tener Conagua, pero el otro 80% le toca al órgano interno de control. Y en ese sentido, el órgano interno de control de la Conagua claramente no está haciendo su trabajo. Y es urgente que esta nueva administración revise el trabajo que el órgano interno de control está realizando, o más bien, qué se va a tener que cambiar para que verdaderamente este órgano interno de control, ahora estoy diciendo la Conagua, pero en realidad el órgano interno de control es creo que es responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, en ese sentido, la Secretaría de la Función Pública tendrá que revisar minuciosamente este documento para también poder ofrecer cambios en la estructura, posiblemente cambiar las personas, los auditores de este órgano interno de control que no han estado respondiendo con su mandato. ¿Qué otra cosa? Bueno, definitivamente creo que el aspecto de información, y lo voy a decir y volver a decir, es crucial. Conagua tiene la obligación y necesidad interna de generar información confiable, verídica, al menos para ellos mismos. Al menos para ellos mismos, porque bueno, una cosa es que ya pueda salir esta información, pero al menos que haya esta información interna para que pueda haber una correcta planeación de la gestión del agua en el país. Entonces, bueno, y posiblemente una última recomendación, y eso ya lo mencionó Carmen, muy posiblemente viene desde una visión un poco más internacional, la urgencia de contar con un ente regulador autónomo en este país para el agua. Hoy en día no hay, y esto es algo que se recomienda y se aplica en una gran parte de los países. Se debe de tener un órgano que esté regulando, que esté fiscalizando externamente y de manera independiente la función de todo el logro y los resultados de los programas y de los proyectos que una Comisión Nacional del Agua podría estar llevando a cabo. Y sí me gustaría recalcar, esto posiblemente pues solamente se va a poder tener en el momento en que se emita una nueva Ley General de Aguas, pero bueno, antes de llegar a ello se pueden hacer cosas, y eso es muy importante, entender que no necesitamos esperar a tener la Ley General de Aguas, que espero se logre en esta administración, para poder verdaderamente hacer cambios importantes y necesarios para que se logre cumplir con el derecho humano al acceso al agua y saneamiento, y tanto a nivel constitucional como los acuerdos internacionales que México ha firmado en la materia. A ver si hay algo que